Bueno, es estremecedor, lo que ha pasado y lo que posiblemente siga sucediendo, ¿no? El mundo está en alerta rojo porque la sensación es que puede suceder en cualquier momento y casi en cualquier lugar. Estamos con Eduardo Valdés, embajador argentino en el Vaticano. Muchísimas gracias por estar acá, y con Galeb Moussa, especialista en Islam. A ver si nos pueden ayudar a entender el pensamiento de esta gente, ¿no? ¿Qué es una yihad? La yihad, en principio, hay que poner de relieve que la palabra está mal utilizada. Ajá. No se puede catalogar a cualquiera de yihadista. Primero y principal porque en el Islam hay dos conceptos de yihad. Yihad, en primer lugar, quiere decir lucha. Bien. Y hay un yihad mayor y un yihad menor. El yihad mayor es aquel que uno emprende contra sí mismo, contra el ego, contra las tentaciones, contra el desvío, contra esa cuestión de hacer las cosas mal. Es decir, es tratar de buscar el autoperfeccionamiento, la autorrealización espiritual. Y está Sería el yihad, positivo entonces ese concepto, claro, digamos. por supuesto. Y está el yihad menor. El yihad menor, que no es una decisión que la pueda tomar una persona arbitrariamente, que la puede interpretar cualquiera arbitrariamente, es en defensa de la fe. Es cuando tu fe corre peligro de desaparecer o cuando corre riesgo tu vida, tus bienes. Y esto está determinado por un consejo de sabios y tiene que ser refrendado por la comunidad. Por lo tanto, yo no me puedo levantar un día y decir yihad contra tal cosa, yihad contra tal cual otra cosa, porque es ilegal y no tiene ni sustento religioso, ni fundamento legal dentro de la ley islámica. Ajá. Pero entonces, estas personas del ISIS... Sí, son mercenarios. Son mercenarios. Son Y son mercenarios. fundamentalistas, o sea, es un extremo dentro de lo que sería... No pertenecen al Islam, Claro. primero y principal. Ninguna de las acciones que comete esta gente, estos asesinos, se corresponden con lo que pregona el Corán ni con lo que proclama el profeta. El musulmán... Pero sin embargo ellos actúan ¿no? motivados justamente por preservar el nombre del Islam. Motivados por un dinero, motivados por una tercerización de la guerra, donde las potencias hegemónicas no quieren ya, por cuestiones de costo político y de costo de hombres, poner en el territorio, por lo tanto tercerizan la guerra. Es decir, que no es una lucha religiosa No, no es una a tu lucha criterio. religiosa para nada, es una lucha por poder y por dominación geoestratégica. Te lo digo en dos pasos: Siria es un lugar clave geoestratégicamente hablando, por dos grandes motivos. Uno, porque primero forma parte del eje de la resistencia en el Medio Oriente contra las potencias hegemónicas, un eje de la resistencia que está formado por Teherán, por Damasco, por la resistencia libanesa, ¿sí? Y que impide el paso hacia el Asia Central, o sea, que queden de cara a Rusia y China, y por el otro lado es la vía más corta para el petróleo y el gas que se está expoliando del Medio Oriente hacia el Mediterráneo para llevarlo a Occidente, evitar el estrecho de Hormuz que está controlado por Irán, o Bab el-Mandeb controlado por Yemen, o bien llegarse hasta el canal de Suez que controla Egipto. Esto, en dos palabras, es dominación geoestratégica y expoliación de recursos energéticos. Eduardo, ¿estás de acuerdo con esta lectura? Sí, estoy de acuerdo. A ver, lo que nosotros tenemos que acordarnos es qué era Al-Qaeda, qué era Bin Laden. Bin Laden fue un socio de Estados Unidos para combatir en Afganistán y voltear a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ahí fue socio pleno. Ese ejército que se armó con Bin Laden luchando contra los comunistas rusos, es el mismo ejército que siguió de largo y después tomó el poder en Afganistán y enfrentó a Estados Unidos con las Torres Gemelas y todo. Algo muy parecido a lo que está pasando. ¿De dónde surge el Estado Islámico? Nosotros acordémonos que ahí había tres líderes. ¿De dónde está el conflicto principal? Siria, Irak, Libia. Sí.
¿quiénes voltearon a Saddam Hussein en Irak y quiénes voltearon y mataron y lo mostraron al mundo a Muammar el Gaddafi? La alianza occidental de Francia, Estados Unidos, Inglaterra, sí. España, con el fundamentalismo de esta gente, con estos grupos. Que después les vienen en contra. En el caso de Libia fue mucho más impresionante, porque lo pusieron en el poder, lo voltearon a Gaddafi, nos mostraron cómo lo mataron, y a la semana que estaban gobernando, fueron y mataron al embajador de Estados Unidos, el mismo grupo que gobernaba y que ellos habían instalado, y a toda su familia. Este es el tema, ¿de dónde surgen estos grupos? Entonces ahí vuelvo al Papa. Sí. Hay un gran negocio, algunos lo creen hasta como un desarrollo industrial, que es el negocio de las armas. El Papa ha dicho ayer en una misa, a las 7 de la mañana, esas misas chiquitas que él da en Santa Marta, que son delincuentes los que venden armas, los que las fabrican y los que trafican en las guerras. Llamó con nombre y apellido. Acá hay un negocio, aparte de lo que dice él, que es tener permanentemente el complejo militar industrial funcionando para producir empleo en el nombre de las armas. Bueno, esos son delincuentes. Si acá se parara la venta de la provisión de armas a estos grupos, no hay violencia. Claro. Alguien le está proveyendo las armas a esta gente. Además, veamos de dónde son las armas. Entonces, si vos le das las armas a estos, después no te quejes que vengan y tiren en tu tierra. Claro, hay varias aristas, ¿no?, para tocar en todo lo que están diciendo. Por un lado, yo iba a preguntarte, ¿cómo se financian estos grupos? Porque el accionar que tienen habla de un poder económico enorme, claro, ¿no? Tanto seguro. En la reclutación, bueno, la cantidad de armamentos que tienen, la movilización. Yo te lo explico de manera muy simple. Esto está incluido dentro de un plan que Estados Unidos anunció hace bastante tiempo, que es el de un nuevo Sykes-Picot, un nuevo tratado Sykes-Picot de mayor fragmentación y atomización de ciertos países del Medio Oriente en bastiones religiosos o sectarios, poniendo gente que pueda ser utilizable para los propósitos de las potencias, y ya ese plan está en marcha y en ejecución. Irak está dividido en 3, Libia está dividido en 3, la mitad de Francia está tomada, y hablemos que está esta responsabilidad del financiamiento, entrenamiento y logística a estos grupos terroristas dada entre las potencias hegemónicas que hemos mencionado, Estados Unidos, Gran Bretaña, la OTAN, Francia entre ellos, con la complicidad de los países del Golfo Árabe, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos, más Turquía y el Estado de Israel, que presta apoyo logístico en las alturas del Golán a los heridos del ISIS o el Daesh, o como lo quieran llamar. Luego no se explica cómo han podido expandirse tan rápidamente en el terreno, haber tomado refinerías de petróleo, y que luego haya países como Turquía e Israel que compran ese petróleo, y hasta un rumor que dice que Francia también compra ese petróleo. Bueno, es muy complejo, ¿no?, el panorama que está detrás de todo esto. Se han sumado dos invitados de lujo a esta mesa de debate: Jorge Castro, analista internacional, muchísimas gracias, y Tamara Alali, periodista siria en Argentina. Antes que cualquier cosa, Paula, decime. Es mucha la indignación que uno tiene al ver el informe, y realmente decir que el ISIS, o mal llamado Estado Islámico, porque de islámico no tienen absolutamente nada, y todas esas barbaridades que cometen, recién lo que acabamos de ver, duele en el corazón. Yo no hablo simplemente como analista político internacional, sino que hablo como musulmán que soy, como practicante del Islam que soy, que me da angustia ver qué es lo que hace esta gente, y que quieran identificar a eso con el Islam, nada más lejano que yo entiendo que hay muchísimos intereses detrás de todo esto, ¿no? Estamos hablando de la industria armamentística, estamos hablando también después lo vamos a analizar más en profundidad, pero de una suerte de hipocresía que ustedes leen de parte del mundo occidental al analizar lo que sucede. Ahora, cuando esta gente, los líderes de estas agrupaciones, reclutan, ¿no?, a sus soldados, a sus seguidores, ¿lo hacen en nombre de la religión o no? La religión puede ser un instrumento
y para cualquiera, la religión cristiana, la religión judía, la religión islámica, cualquier religión puede ser un instrumento para tomar un desesperanzado, para lavarle la cabeza, adoctrinarlo y llevarlo hacia donde él quiere. Hemos visto cuántas sectas, las de Waco, la de Oklahoma, la de Charles Manson, en fin, el lavado del cerebro religioso se le puede hacer a cualquiera. Ahora, los que comandan estos grupos, tened en cuenta y por seguro que no son absolutamente religiosos, ni les interesa la religión, sino simplemente el financiamiento que obtienen. Ahora, esta ola de violencia, ¿no?, que no parece no terminar nunca, ¿no es un poco alimentada también con la respuesta de Occidente? Digo, los bombardeos rusos, por ejemplo, que bueno, también afectan a muchos civiles. Ojo, de alguna manera hay que detener esto, ¿no? Jorge, me gustaría conocer tu opinión. ¿Es la solución? Yo quisiera señalar 2 puntos respecto a esta organización. La primera es que dispone de un importante poder territorial. Sí. Controla aproximadamente ISIS o Estado Islámico el 50% del territorio sirio y más del 60% del territorio iraquí, incluyendo la segunda ciudad, Mosul. Además, esta organización dispone de recursos muy importantes, estimados por la inteligencia norteamericana, en $1,5 millones por día proveniente de la producción y exportación de petróleo, dedicado fundamentalmente al consumo de los 10 millones de personas que controla entre Siria e Irak. El segundo elemento que conviene tomar en cuenta... Perdón, ¿y quién compra ese petróleo? ¿Quién les compra ese petróleo? Son 10 millones de personas las que viven bajo su control y su soberanía, entre las cuales se encuentran varias importantes ciudades, tanto de Siria como de Irak. Ajá, o sea, no es de exportación lo que... Una parte también se exporta a través de terminales en las que hay libre acceso del petróleo de las zonas que controla ISIS o Estado Islámico. Hay que tomar en cuenta de que Irak es la 4ª potencia petrolera de Medio Oriente y allí los campos petrolíferos que están controlados por ISIS o Estado Islámico son más del 60% del total. Claro, pero porque pensaba, ¿no? Si se deja de comprar este petróleo, quizás se les corta una fuente de financiamiento. Que esas 10 millones de personas tengan el dinero ni la disponibilidad económica para comprarle petróleo a ISIS ni la tampoco nafta. Hay 10 millones Por bajo eso. el dominio de ISIS. Eso es un error. Se han escapado, hay 10 millones sí de desplazados sirios. La mitad de la población siria quedó desplazada después de esta guerra. Pero esas ciudades están casi vacías. O sea, Rusia está bombardeando zonas que no hay población civil. Hay población sí afectada a estos grupos o a estas organizaciones. Los que están comprando el petróleo, y esto lo demostró Putin en esta última reunión del grupo del G20, que lo está comprando, Francia es uno de los países compradores, Turquía es uno de los países compradores del petróleo, que lo está vendiendo entre 10 y 35 dólares el barril. O sea, estamos hablando de algo nefasto que está ocurriendo en el mundo, del cual no son inocentes los gobiernos europeos, ni siquiera Turquía y tampoco Arabia Saudita, que sabe muy bien de todo esto. Sí, Eduardo. Bueno, coincidiendo con lo que dice, fijémonos de qué especie del Islam dicen ser, wahhabita, que es la cuna en Arabia Saudita, que es a su vez la principal compradora de armas de Francia, que es a su vez la principal vendedora de petróleo. O sea, yo digo, me gustó una pregunta que vos hiciste, ¿de dónde se nutre de cuadros o de... Primero que nada, el descontento social. Vos no podés invadir Siria, Libia, Irak, como invadió Occidente, destrozarlos y que, consecuencia de eso, de esa irracionalidad, porque armas químicas no había en Irak, Gaddafi no eran líderes laicos aparte. Quiero decir que estos tres son líderes laicos, no eran líderes religiosos. Los que pusieron el tema del fanatismo religioso fue el desplazamiento de esos líderes. Hoy Libia son tribus. No puede haber un gobierno central. Las tribus han superado la racionalidad de la unidad. Ahora, hay un detalle, una cosita que quería agregar. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2003... Déjame terminar el concepto. Sí. Lo que sorprende hoy en Europa, yo vivo en Roma,
es que el ISIS se está nutriendo de ciudadanos franceses para atacar a Francia. Gente nacida, criada y educada en Francia. Se está nutriendo de ingleses y de belgas, o sea, algo está pasando en la educación de esos países. ¿No serán estos jóvenes que hoy están en ISIS los mismos que hace 10 años, para mostrar su descontento, que no estaban integrados a la sociedad francesa, salieron a quemar los autos de la ciudad de París? No son, y hay muchos no de ascendencia musulmana. Entonces, algo está en crisis en ese sistema de integración para que se nutra. Más los que aglutinan de Siria, de Irak, son los que no entienden la irracionalidad de por qué les destrozaron sus ciudades, sus casas, sus familias en esa invasión que hizo Occidente, primero a Irak, después a Libia, después a Siria. Digamos que en Siria quienes participan de la alianza para derrocar a Bashir el-Assad son Francia, Inglaterra y estos fundamentalistas a mí islámicos. Me cuesta pensar, ¿no?, que un descontento social, un sentirse desplazado y no integrado lleve a una persona a formar parte de una fuerza extremista asesina. Ahí lo lleva, ¿no? lo lleva. Jorge, me da la sensación que vos tenés otra visión de esta situación. El comando operativo que actuó en París el viernes 13 estaba constituido por 8 integrantes de esta organización ISIS o Estado Islámico. Los 6 que han sido identificados son todos ciudadanos franceses, nacidos en Francia, integrantes sobre todo de la juventud de la comunidad árabe de origen islámico, que vive en los grandes suburbios parisinos o de los otros grandes centros urbanos franceses. Y este sector social y también generacional está completamente separado, alienado respecto a la sociedad francesa actual. Y ahora entonces, ¿cómo hacen para reclutar a estas personas, no? Porque yo siempre pensé que lo hacían en nombre de la religión, que era, bueno, abusando quizás de la desesperación de la gente, que de alguna manera se agarra de la religión como única esperanza. Pero en este caso... hay una parte de eso, y te lo dijo Eduardo, hay una parte de eso, de los desesperanzados, de los excluidos, de los desplazados. A ver, si vos no tenés vida, si la vida que tiene esta sociedad no es vida para vos, vas a buscar otro. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es el horizonte que les plantea? ¿Qué le prometía Charles Manson a sus seguidores? ¿O qué le prometía el líder de Waco a sus seguidores? Es prácticamente de manual eso. Perdón, ¿puedo agregar algo? Porque acá también está lo que recién adelantaron, ¿no? Arabia Saudita. ¿Saben cuánto destina Arabia Saudita para esta organización? 500.000 millones de dólares al año. 500.000 millones de dólares está entrando a esta organización en Siria y en Irak, aparte de lo que sufructan del petróleo, ¿no? 30.000 barriles diarios de Siria nada más. ¿Y el concepto de qué? ¿Ayuda para fomentar esto? Arabia Saudita, que es el fundamento de estas organizaciones, tanto Al-Qaeda, de Ben Laden, de Bagdadi, que no es musulmán, ni siquiera es árabe, ellos son el germen de este mal del siglo XXI, porque desde Abdel Wahab, que es Mohammed Abdel Wahab, que es para ellos el profeta, su líder, porque ellos no reconocen, no reconocen, esta es una corriente que nació a fines del siglo XIX. No reconocen al profeta Muhammad, al profeta Mahoma, que es el profeta de todos los musulmanes, no lo reconocen, reconocen a otro profeta. Entonces, desde esa concepción que se ha alimentado en el Golfo Árabe, como son los países de los Emiratos, ¿no? Tienen brillantes edificios, pero su ideología es bastante arcaica. Lo mismo Arabia Saudita, están destinando desde hace más de 2 décadas este dinero. Están fomentando. Fíjate que Arabia Saudita es el gran socio de Estados Unidos, de Francia, y en toda la política internacional. Y son los que financian esto. Y quieren democratizar Siria. Claro, por eso yo hablaba de hipocresía, ¿no? Pero aparte, por otro lado, las monarquías no están reconocidas en el Islam. Y esta gente quiere mantener su poder a toda costa. El wahabismo, dicen que es una corriente islámica, fue creado a fines del siglo XIX. Y nada más lejos del Islam que el wahabismo. Ahora, entonces, espera, ¿por qué? Porque esto lo han exportado al Asia Central, a países como Kazajistán, a países como Pakistán, en Afganistán, las famosas madrasas que abren y todo ese tipo de cosas, con este mismo tipo de ideología.
Entonces, no es una cuestión que tenga que ver con el Islam verdadero. El Islam verdadero no tiene absolutamente nada que ver con toda esta gente. Ahora, ¿cómo se lee el mensaje, ¿no?, que ellos quieren dar con, por ejemplo, lo que sucedió el viernes en París o la toma de rehenes en Mali? ¿Qué nos quieren decir con estos atentados? De la misma manera que el mensaje que dieron en Beirut un día antes. ¿Por qué nos olvidamos de Beirut? A mí alguien me dijo, pero están en guerra. No, Líbano no está en guerra. Y sin embargo, sí, no Beirut fue víctima de 4 atentados. Y es que al mundo occidental le resuena mucho más un atentado en París, ¿no? Pero entonces hay muertos de segunda y muertos de primera. Lamentablemente es así, no debería serlo. La humanidad de esta forma. ¿Hay muertos de primera y muertos de segunda? ¿O acaso los beirutíes no tienen hijos, hermanas, esposas, madres, abuelas que lloran a sus víctimas? ¿O no se mueren de la misma? ¿O el dolor no es el mismo? Eso es lo que hay que tratar de concientizar a la gente. A ver, siempre mueren los inocentes, los que no tienen parte en la toma de decisión de los estados, sí, y que son víctimas del horror y del terror, no solo del que producen estas bandas terroristas, sino del que producen también los ejércitos regulares que se van a ocupar territorios que no les pertenecen, a expoliar recursos que no les pertenecen y que están muy lejos de su país. Ahora, está bien, ¿no? Vamos a incluir también lo que pasó en el Líbano, si querés, pero ¿cuál es el mensaje? No, que debe ser. Ok, perfecto, estoy de acuerdo. ¿Puedo contarte una anécdota que pasó este verano? Me contesta esta pregunta el rey de Arabia Saudita fue a veranear a Francia y los franceses lo sacaron de la Costa Azul y le pidieron que se retire porque el pueblo sabe ya quién es quién. ¿Por qué la dirigencia recién hoy, con motivo de estos atentados, están revisando la relación con Arabia Saudita? ¿Por qué? ¿Por qué Hollande tuvo que esperar a esto si su pueblo ya lo sabía? Pasó en el verano, en la Costa Azul. A ver, ¿me pueden responder esta inquietud que planteé? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cómo leemos esto que pasó? ¿Qué nos quieren decir? Porque cuando uno, no sé, invade un país o declara una guerra, quiere el territorio, por ejemplo. ¿Qué es esto? Te puede estar diciendo a Francia, porque es lo que tiene cercano, quizás, pues no llega a Estados Unidos por ahora, le está diciendo, dejaste que Rusia me ataque, que Rusia me corra de todos los lugares donde yo estaba, donde estaba luchando por vos. Con ellos. Claro. Con ellos, y ahí está la prueba, la evidencia en la que Rusia deja a esta coalición liderada por Estados Unidos y formada por más de una treintena de países que hicieron 1.800 misiones aéreas desde hace un año y no le hicieron un solo rasguño al ISIS. Porque ellos quieren bajar a Bashar el-Assad, lo contrario, porque Francia se va a unir a Rusia en los bombardeos. Ahora. No están tan de acuerdo tampoco. Estados Unidos está pensando en una maniobra de colaborar con Estados Unidos y Francia con Rusia y Francia lo mismo, siempre y cuando con la condición de que saquen a Bashar al-Assad del poder. Es decir, que no están cejando. Y Rusia no está de acuerdo en sacar a Bashar al-Assad. Claro. Jorge, cualquier país, hoy cualquier territorio puede ser un objetivo del Islam. Atacan del ISIS, atacan estratégicamente, atacan los blancos que por alguna razón están más desprotegidos. Bueno, esto es la acción de ISIS o Estado Islámico surge del poder territorial que tienen en el Levante Árabe, que es la zona más estratégica de Medio Oriente. El país más vulnerable de Europa a esta ofensiva que lleva adelante ISIS o Estado Islámico es Francia. La razón fundamental por la que Francia es el más vulnerable de los países europeos es porque tiene una parte significativa, probablemente mayoritaria, de la juventud francesa de origen árabe, que se encuentra completamente alienada respecto a su sociedad, a la sociedad francesa y a sus valores, ante todo valores cívicos. Esto hace que sea la principal fuente de reclutamiento para la acción de ISIS o Estado Islámico, no solo en Europa, sino también en Medio Oriente. Es decir, que están pagando caro el tema de la falta de integración, ¿no?, que han tenido de otras culturas. Ya está advertido desde Charlie Hebdo esto, Sí, Eduardo. Yo quiero decir, a raíz de lo que dice Jorge Castro, que valorémonos un poco nosotros. Chicos, yo una vez creo que se los dije acá. Nosotros vivimos en esta ciudad de Buenos Aires, podemos hablar de todo el país.
Acá vive una gran comunidad de argentinos de origen judío, una gran comunidad de argentinos de origen árabe, de origen italiano, ucraniano, ruso. Algo bueno hemos hecho en la Argentina en nuestra educación, donde hemos integrado a todas esas comunidades, y ningún argentino del origen que sea no deja de amar a su país y al país de sus orígenes. Y entonces, ese ensamblamiento que se vive en este país, que no se vive hoy en la Europa que yo camino, que cualquier morocho de origen árabe es mirado como si fuera delincuente, no de ahora, de hace bastante tiempo, cuando el Papa sale a clamar por los refugiados, que es una obligación de Naciones Unidas, establecida en las Naciones Unidas, que a toda persona que es refugiado tiene que darse el estatus, y mira a Europa para otro lado. Cuando el Papa sale a decir, estos son los Cristos que se nos presentan, son las víctimas de esta violencia, violencia que empezó con una alianza occidental y no quieren darles cabida. Entonces, yo amo este país y digo, guarda este modelo, que es el modelo que muestra Francisco, el modelo de la Argentina, el modelo de la América Latina. Nosotros le hemos construido hasta un hotel de inmigrantes. Cuando venían en los barcos no se nos caía nadie al mar, porque los recibíamos con los brazos abiertos en ese hotel de inmigrantes, le dábamos comida caliente y los integrábamos a la patria argentina en el interior, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos. Vean las colonias por donde están. Esto es un ejemplo que hoy no sucede. Como decía Jorge Castro, los chicos, estos jóvenes, son segregados, y la segregación te trae resentimiento, y el resentimiento lo tiene contra ese país que lo segregó, y ahí viene el caldo de cultivo. Bueno, yo me pregunto, ¿no?, ante este informe, ¿qué papel ha jugado la inteligencia, ¿no?, de países como Francia, de Europa en general? Porque estas personas hacía tiempo que estaban, ¿no?, dando vueltas por ahí, participando de otros atentados. Son ciudadanos del mismo país. Ya el antecedente estuvo con Charlie Hebdo, cuando se fue a investigar a los autores del atentado. Se comprobó que también habían estado en Siria, claro, y que habían vuelto a Francia, y realmente uno no sabe qué pensar respecto a los controles de este tipo de gente que sale y entra y ha estado en lugares conflictivos como por ejemplo Siria. Lo otro que quería decir respecto a esto es que tiene que ver con los migrantes, porque apenas sucedió lo que sucedió en París hace pocos días, lo primero que dijeron, el problema de la migración, cuando los migrantes sirios no tuvieron absolutamente nada que ver. Y lo paradójico es que ¿quiénes originaron el desplazamiento de la población siria de su país debido a lo que están sufriendo? Precisamente la complicidad de Europa con este grupo terrorista que han financiado. A diferencia, la República Argentina hizo punta con un programa de aceptación de ciudadanos de visados, sirios, ¿no? Sí. De visados especiales para refugiados sirios, que se llama Programa Siria, encabezado por la Dirección Nacional de Migraciones. Lo hemos comentado acá en su momento. Claro, pero es importante porque está participando. Es una contracara del mundo, ¿no? El mundo mira para otro lado. La Organización Internacional del Migrante, ONGs como la Federación Árabe de Buenos Aires, y para prestar apoyo a esta generosidad, una vez más, de una Argentina de brazos abiertos, por las cuales, al menos Tamara y yo, estamos acá, porque nos recibieron hace 100 años atrás. ¿Puedo hacer una pregunta? Abrir una lista diferente. Recién durante el transcurso del informe hablábamos con Tamara, ¿no? Y la verdad es que su santidad, el Papa Francisco, me parece, una de las personas más amadas por la gente en el mundo entero, una persona que ha hecho entre muchísimas cosas, tratar de contribuir, de generar la unión entre las diferentes religiones, un tipo que se planta y que dice lo que piensa, y muchas veces esa mirada no condice con lo que piensa la gran mayoría. Digo, es un hombre muy valiente. Ojalá le hicieran caso. Bueno, a eso voy. Es el blanco perfecto. Digo, si bien él se mofa de la seguridad desde siempre, a mí particularmente me da mucho miedo un posible atentado al Papa, porque sería como el blanco perfecto como para terminar de infundir terror y miedo en el mundo entero. Yo sé que vos siempre nos transmitís un mensaje de mucha tranquilidad, Eduardo, pero concretamente,
¿Puede llegar a pasar? Digamos, ¿corre riesgo la vida de Papa Francisco? Francisco es de los que cree, y esto lo puedo contar porque me lo dijo a mí, él dice que si a los 76 años y medio Dios lo puso, ¿en dónde lo puso? Cuando él estaba vencido como cardenal a los 75, Dios lo va a sacar cuando corresponde. Ahora, a Francisco si lo matan, no crean que son estos payasos. A Francisco si lo matan los traficantes de armas, los que venden armas. Él ha dirigido su mensaje a la causa del tema. A la causa del tema. A los que les molesta es porque quiere terminar con las guerras. No es que se mete en el... Nunca le he escuchado una palabra de incriminación a estas situaciones, sino desde el punto de vista de la causa. Sí. Él no es socio de los que generan las guerras. ¿Y sabe por qué debe haber entrado este belga que acaba? Porque antes eran socios... A ver, cuando vos sos socio en una guerra para bajar al presidente de Siria, Bashir el-Assad, Francia e ISIS lo son, en esa guerra están juntos. Es muy simple, yo puedo entrar y salir porque tengo arreglo con toda la inteligencia que está fomentando eso. Son relaciones persona a persona, por eso es que no los encuentro. Se deben favores mutuos, salvo cuando cruzó un límite y ahora lo mataron, claro, pero porque cruzó un límite. Pero hasta el día anterior, claro, hasta el día anterior eran socios.